Cuando Cristo vino y nos ayudó, cuando ya nadie pudo hacerlo, nosotros nos convertimos en su divino propósito. Amén. Porque solamente así pudimos darnos cuenta que no fue ni nuestra fuerza humana ni nuestra propia sabiduría lo que nos ha traído hasta aquí. Ha sido solamente su misericordia. Y cuando nadie pudo ayudarnos, fue cuando pudimos apreciar el plan de salvación de Cristo para nuestras vidas. Amén. Y esto me recuerda, mis hermanos, en estas fiestas que todo mundo celebra sus fiestas, sus, como le dicen, su compañerismo con la familia, la amistad, el cariño, las reuniones familiares, las cenas importantes. Y todo esto, hermano, nos recuerda el verdadero propósito del Dios Todopoderoso para nuestras vidas. Amén. Y queremos recordar, hermano, así en breve, lo que a esto ha venido trayendo cambios en nuestras vidas, en nuestra familia. Amén. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que, y hablando del libro de San Mateo en el capítulo 2, la Biblia nos enseña que cuando Cristo Jesús en brazos de María se encontraba, la Biblia nos dice que cuando Él estaba, llegaron aquellos magos del oriente. Dicen amén. Y aunque suene muy trillado todo esto, hermano, pero vamos a ser realistas en nuestras vidas. Vamos a comprender que esto sigue siendo una realidad para cada uno de nosotros. Amén. La Biblia dice que llegaron aquellos hombres y le ofrecieron a nuestro niño, aquel niño que había nacido para dar salvación, para salvar al mundo de sus pecados. Y decimos nosotros, bueno, pues es que era tradición, era algo que tenían que hacer. Por lo que haya sido, nosotros podemos ver que desde ahí, desde que llegó la sombra del Espíritu Santo sobre María, sabemos que ya había un propósito eterno de salvación. Amén. Y eso es lo que siempre debemos de apreciar, de valorar, porque nuestro Dios Todopoderoso siempre ha pensado en eso, mis hermanos, en sacarnos a flote, en ayudarnos, en respaldarnos, en cuidarnos, en librarnos. Amén. Y vemos nosotros al niño que ya cuando nació, pues empezó a enfrentar, hermano, amenazas de muerte, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues los rechazos, ¿verdad? De que cómo, ¿verdad? Le iban a prestar a su madre un lugar para que él pudiera nacer. Pero hasta el día de hoy, hermano, muy pocos entienden el propósito de la salvación. Necesitan que el zapato se les atraviese para fin de poder aterrizarse como nos aterrizamos nosotros. Dicen gloria a Dios. Y vemos ahí, mis hermanos, que el Señor, ¿verdad? Bueno, el niño ahí empieza a recibir sus presentes. ¿Qué sabía el niño del oro, del incienso, de mirra? Pero desde ahí el Padre empezó a socorrer su propósito. Desde ahí empezó a socorrer el propósito. Nosotros, ¿qué sabíamos, mis hermanos? Que un día íbamos a tener ese privilegio de predicar la palabra. Pero desde ahí el Señor empezó a socorrernos. Empezó a quitarnos lo ignorante, lo ingenuo, de saber de que pudiéramos entender al fin que teníamos la capacidad para poder exaltar su nombre. Aunque nadie daba ni un peso por nosotros, aunque nadie podía ayudarnos, el Señor desde ahí creyó en nosotros y desde ahí nos convertimos en su propósito. Y vemos, mis hermanos, que Herodes, ¿verdad? Como toda persona el día de hoy dice, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué me vas a enseñar, verdad? Por eso Herodes, cuando se dio cuenta que había nacido el rey, les dijo a los magos, dijo, vengan, vamos a platicar, vamos a ver qué propósito es esto de que ha nacido el rey. Cuéntenme qué ha pasado de esto. Y ellos le dicen, no, sí, es que ha venido a salvar al mundo. Y dicen, bueno, vayan y búsquenlo. Y cuando lo encuentren, me avisan para que yo vaya y le adore, ¿verdad?
Herodes engañándolos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo ya, el Espíritu de Dios ahí estaba ya en el control, cuidando, librando su propósito divino. Cuando ellos estaban ahí, ya fueron avisados por el ángel, fueron avisados en sueños que se fueran y llevaran al niño. ¿Por qué? Porque el padre sabía que Herodes no se iba a tentar para matar al niño, porque para él no había ningún otro rey más que él, Herodes. Entonces se llevan al niño y cuando pasa el peligro, regresan. Amén. Pero ¿qué pasa? Dios siempre suple, Dios siempre usa a quien tiene que usar para que su propósito tenga un cumplimiento. Y el día de hoy, mis hermanos, nosotros tenemos que tener siempre presentes que tú y yo somos el propósito de Dios, aunque la circunstancia, aunque el enemigo, aunque el que esté a tu lado diga lo contrario. Dicen gloria a Dios. Aunque digan lo contrario, si tú y yo estamos bien conscientes que somos el propósito de Dios, Dios siempre nos va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Y va a ser precisamente para eso, mis hermanos, para que tú y yo hagamos posible que el propósito de Dios a través de nuestras vidas se cumpla. Dicen gloria a Dios. No es nada fácil hablarle a alguien que conoce, y esto es una práctica esplendorosa en sus vidas, dar para Dios. Pero aún así, hermanos, hay etapas en nuestras vidas en las que oímos pero no entendemos, en las que vemos pero no accionamos. Permitimos a la circunstancia que venga y tome un control en nuestras vidas que no nos lleva a buen camino. Pero cuando somos el propósito de Dios, no importa, ¿verdad? Cuando entendemos que somos el propósito de Dios, no importa cómo el diablo venga y la pinte, cómo la circunstancia venga y la pinte. Las circunstancias al día de hoy, mis hermanos, para nadie de nosotros ha sido fácil. Pero nosotros entendemos que seguimos y seremos siempre el propósito de Dios para seguir con la carrera. Dicen amén. Y para esto, mis hermanos, fíjese, para esto que nosotros somos el propósito de Dios, nosotros tenemos que seguir accionando, respondiendo conforme a este propósito. Tenemos que seguir respondiéndole a Dios, porque no hemos sido un propósito para que a medio camino se invalide o para que a medio camino se quede tirado. Somos un propósito de Dios para que al final de la carrera salgamos victoriosos y podemos llegar en aquel día y decirle: Señor, corrí con diligencia la carrera que me fue anunciada, Señor, y estos son mis frutos. Dicen gloria a Dios. En ocasiones, mis hermanos, tenemos situaciones que a lo mejor vienen y nos estrangulan, que vienen y nos quieren a lo mejor aventar por un lado, que a lo mejor vienen a hablar situaciones en nuestras vidas, palabras negativas, palabras torpes. Pero está en nosotros, hermano, ¿qué tanto queremos digerir todas esas cosas? Cuando nosotros entendemos que somos el propósito, sea lo que sea, pase lo que pase, no te muevas y da un paso al frente. Siempre, mis hermanos, eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros demos un paso al frente. A lo mejor en medio de un balde de agua fría, los impactos, las sorpresas, las situaciones, las enfermedades, lo que se complica. Quizás María también pensó en eso cuando dijo: si este es el que ha venido a salvar el mundo, ¿por qué tanta tribulación? ¿Por qué tanta huida? ¿Por qué tanto? Porque siempre el enemigo va a querer derribar el propósito de Dios y lo va a querer engañar, lo va a querer robar, lo va a querer matar, lo va a querer destruir. Pero tú y yo somos el propósito de Dios, y en este día vamos a hacer, hermano, eso en nuestras vidas, algo especial por Él. Yo no sé, hermano, si usted lo hace o no lo hace, pero hoy estamos aquí reunidos, hoy estamos aquí congregados para darle también al Señor de nuestra parte una buena nueva, en memoria de aquel anuncio que vino para traernos libertad, para traernos bendición y para traernos prosperidad a la obra de nuestras manos.
La Biblia dice, mis hermanos, que Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos hacer y decir muchas cosas, pero lo que nosotros hacemos por Dios, eso es lo que cuenta, eso es lo que nos respalda, eso es lo que nos va a abrir siempre el camino, mis hermanos. Y no importa que nadie lo sepa, con que tú lo sepas con tu Dios, Dios se va a encargar de exaltarte cuando fuere su tiempo. Dicen amén. Dios te va a sanar cuando tú lo necesites, porque Él lo dice: yo no es que busque tus dádivas, sino que busco tus frutos. ¿Para qué? Para que abunden a tu cuenta. Y en el tiempo de la buena voluntad de Dios, créeme, mi hermano, que los libros de las memorias se abren, y ahí es donde están escritas todas tus obras, así como buenas, malas. Por eso hoy procuremos hacer algo bueno por Dios, por esta obra tan importante, mis hermanos, que aunque si de cualquier manera ha tenido estrangulaciones o situaciones, esta obra nadie la puede matar, porque somos el propósito de Cristo.